Tiempo de Esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Buenos días. Hola. ¿Qué tal, amigos, oyentes? Jesús, mi fiel amigo. El Señor Jesús, nuestro fiel amigo. Mi dulce caminar. Nuestro dulce caminar. ¿Cómo les va, amigos? Quédate conmigo. En el 104.9 del dial, el señor Raúl Ibáñez quiere contarnos. No, dije que iba a contar. Preguntó si me cuenta. Buenos días tengan todos, oyentes, amigos, escuchas. Sábado último de este año 2017. Este programa se da en llamar Tiempo de Esperanza. ¿Y es tiempo de esperanza? Sí. Aunque no parezca. Nuestro amigo, hermano, colaborador técnico, jefe técnico de esta radio JCB, Andrés, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¡Hola! Quien les habla, Walter Buceta. Quien habló ahí diciendo esa pregunta inquisitiva al señor Raúl Ibáñez. Buenos días. El señor Néstor Noguera, ya con los auriculares puestos, preparado en la gatera con la palabra no escucha de Dios. nada, Buen día, Dios lo bendiga en esta mañana. Y Jan Navarro en la computadora. ¿Qué pasó? Buenos días. Gracias, Jan. Amigos, estamos todos los mosqueteros de la reina. Estos locos que el señor... Un saludo a Inés. Y al señor Gordon Freeman. Te mandamos un saludo, Gordon. Gracias del cielo para vos, porque eso que haces, algún día te lo pagaremos. Yo no sé de dónde, ya se ve que te dieron plata ya, porque nosotros de mi billetera nos salió un peso. Bueno, dicho todo esto y hecha la presentación, agradecemos a esta radio, a las autoridades de esta radio, a las retransmisoras, porque hemos pasado un año fenómeno. www.radiojcb.com.ar, por ahí también nos escucharon en el año 2017 y ya vamos hacia el año 2018. Tengan sus Biblias a mano. Saben ustedes que nuestra línea editorial es, desde siempre que arrancó este programa, aún siendo conscientes y no siéndolo, es la tergiversación del carácter de Dios. Cómo en este mundo, cómo entre nosotros está tergiversado, deturpado el carácter de Dios. Y una de las cosas que nos trae por este tiempo, hoy, este día de hoy, es la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy... ¿Vuelve? El Señor vuelve, sí. Sí. Él dijo, por allá, cuando estuvo en el... Porque saben ustedes que la humanidad, aunque niega al Señor Jesús carnal, a ese que vino que vivió entre nosotros, pero toda la historia de la humanidad, occidental por lo menos, se rotula desde el año 0, cuando nació nuestro Señor Jesucristo,
hacia atrás y hacia adelante. A todo aquel que quiera estudiar historia lo tiene que hacer de esa manera, en Occidente por lo menos. Yo creo que toda aquella persona en algún momento le ha llegado a su vida que el Señor Jesús va a volver de una forma u otra, le ha llegado, por más que no tenga una relación con Dios, que no sea participante de alguna iglesia, pero sabe, de alguna forma se le llegó esta noticia de que el Señor va a venir. ¿Cómo estará cuando Él venga? ¿Cómo, si estará bien, estará mal? No sé, pero creo que toda la humanidad tiene este conocimiento, aunque no le dé tanta importancia. Vos decís que se sabe. Que se sabe, Sí, que es público, que de Sí. público conocimiento. por más que uno no tenga una relación con Dios, no sea participante de ningún credo religioso. Ahora, podríamos poner, les pido a los oyentes que nos acompañen, que tengan sus Biblias, siempre lo recomendamos. Le podemos poner, viste que cuando vos querés ver algo de cerca, si es muy chiquito, lo pones en el microscopio, si es demasiado chiquito, si es cosas que no se ven a simple vista, y si se ven y no alcanzas a verlo, le pones una lupa. Podríamos hacer esto con esta cosa de que el Señor vuelve. Él dijo que va a volver, es una promesa de Él, y todas sus promesas se han cumplido, siempre. Y esta última, que es su venida, le podríamos poner, porque ¿qué características va a tener la venida, esta otra venida del Señor Jesucristo? Y lo que ocurre que, viste, acá mi hermano Néstor dice de que la gente conoce, pero sin embargo hay un desconocimiento general. O sea, ¿cómo es esa contradicción? Se conoce pero se desconoce. No nos olvidemos que Y la información que hay ayuda más a la confusión. bueno, a eso me refería. Parece como con los medios de Bueno, comunicación, exactamente, ¿no? Exactamente. Por eso, entonces nosotros, el mundo no tiene una información de esto que nosotros estamos diciendo. ¿Por qué? Porque esto está plasmado en la palabra de Dios, en la Biblia que conocemos, y la palabra de Dios y la Biblia están, como decía Discépolo, junto al calefón. Junto al califón. Y lo que sí está en pleno, ahí arriba de todo, son los medios de información que directamente tergiversan y no se habla, así como pasa hoy con la parte social, que se presenta algo para poder ocultar una realidad. Esto es más o menos similar. Por eso digo de que vos decís, vamos a leer la Biblia, decís vos, vamos a agarrar la Biblia. No, yo lo que digo es ponerle la lupa, ya dado como por lo menos en esta mesa lo damos como cierto que el Señor vuelve. Sí. Sí. Bueno, me miro a mí mismo, los miro a ustedes. ¿Cómo te mirás? Yo miren, ahí tengo el espejo. Del día en que vos sí te acordás, te levantás, lees, viste, pero eso no es una constante. Y lo que sucede es que este tipo de discusiones, sobre todo en los ámbitos eclesiásticos, religiosos, cuando vos hablas de estas cosas, se impone la necesidad imperiosa en lo público de decir, no, sí, yo creo. Se impone, porque en realidad, ¿cómo? Creo, pero no creo. Es muy difícil apelar a la realidad de la naturaleza humana de que nosotros somos incrédulos por naturaleza. Te voy a poner un ejemplo. Ayer una persona me decía, dice, yo estoy cansada de una amiga que, ¿sabes qué? Me dice, yo tengo ojos solo para mi marido. Me pone loco, porque eso no puede ser, no es así, dice. ¿Me seguís en lo que te quiero decir? Que como la persona esta estaba diciendo que no es verdad eso que vos tenés ojos para tu marido nada más. Digo esto. Es una mirona a la otra vieja. No, ves, ahí está, ves, fíjate. Sí, no, está bien. Bueno, yo pero lo que es otra posición. No, lo que estoy queriendo decir... Son temas muy difíciles de tratar porque... yo estoy diciendo, no de la otra, la que dice, sí, sino de la que dice, yo tengo solamente ojos para mi marido, sí. Ella. Y nosotros sabemos de que nuestra condición humana no es así. No es así. No es que no ame al marido y que no, pero cuando pasa un hombre o escucha algo... Es que es un tema, Raúl. ¿Sabes por qué, Raúl, es un tema? A ver. ¿Por qué? Porque
Gracias por el ruido. ¿Qué? Bueno, es un tema, ¿por qué? Porque la realidad genérica es esta. Ahora puede haber un sujeto que haga la excepción a la regla. En cuanto a una cuestión, ¿sí? Por ejemplo, creer en que su marido es el único hombre varón que mira. Vamos a suponer que no vamos a suponer que esa realidad es real, pero no es la regla genérica. Sí. Digamos, la naturaleza humana no se comporta así, la naturaleza femenina no se comporta así. No es verdad que todas las mujeres tienen ojos nada más que para su pareja. Bueno, llevado al terreno religioso. Es lo mismo, es igual. Bueno, acá estamos hablando de una avenida. Claro. Estamos hablando de la segunda avenida. Sí. Y eso como vos, a ver, Ernesto, ¿querés leer algo sobre la segunda avenida? Sí, porque yo creo que es necesario que a través de su palabra, ¿no? Que es donde emana la luz, como comentábamos, todo de alguna forma, creyente, no creyente, sea participante de una comunión con Dios viva o no, una iglesia o no, claro, en alguna forma le ha llegado la noticia de que así como el Señor vino, murió y resucitó, también la obra completa es cuando Él vuelva. Si no, su muerte, su resurrección no tendría sentido, pues si no es como que estamos esperando acá. Y el hermano Jean contaba hoy que decía: no, yo quiero que venga el Señor. No importa si yo voy o no voy al cielo, porque la forma de vivir que vivimos ya no da para más y no hay momentos placenteros de vivir ni en la familia ni en lo laboral. Las relaciones se están haciendo cada vez más banales, difíciles, a nadie le importa nada. Y como decía, si mi relación con Dios, me levanto a la mañana, oro, no oro, si le pido que me guíe, no me guíe, pero la situación que uno vive, ¿no?, de angustia, eso te lleva a la mañana por el miedo, por el temor, sí, a fracasar, a que saliste, te mate. Esas cosas creo que también te llevan a, voy a pedir a Dios que me cuide, por las dudas. Bueno, pero digo que eso escapa a la naturaleza, que si vos querés no querés. Yo creo que como se está viviendo acá y en otra parte del mundo, acá no es nada, en otra parte que te están echando de tu país, tenés que emigrar a otra nación donde no, creo que esas cosas te llevan a Dios, ayúdame, buscar, no sé. Yo digo, el tema es que lo digo desde mí, porque escuchándolo, por ahí me equivoco, pues, y bueno, y nos aferramos a esto porque no hay otra cosa. O sea, porque mirá cómo está el mundo, mirá cómo está esto, y yo creo que la verdadera, es un pensamiento mío, no que venga para que me saque de estos problemas y podamos vivir, sino que venga para poder compartir con que dio su vida por mí, compartirlo, no por lo otro. Ahora bien, sin embargo, esto otro, el que yo lo quiera porque me saca de un problema, el Señor no tiene en cuenta eso. A eso me refiero. A la hora de la salvación, sí, a la hora de salvar una persona. No porque no esté salvada, sino porque ya lo que Néstor decía, es decir, el Señor ya nació en este mundo, encarnó en este mundo, vivió en este mundo, sufrió en este mundo, padeció, murió en este mundo, resucitó en este mundo y ascendió al cielo. Pero la situación de felicidad del creyente no es tal. ¿Por qué no es tal? Por esta cuestión. Claro, es verdad, Raúl, lo que vos decís. Israel mismo, Walter, cuando sale de Egipto, que iba a Canaán, en hebreo dice que ellos sabían que su morada no era esa, sino que esperaban una Jerusalén nueva y la saludaban desde lejos, dice, esperando esa... esperando redención. Ese, Néstor, ese debiera ser el sentir
Y puede ser que nosotros no lo sintamos, Raúl, no quiere decir que en general... Bueno, por eso estoy diciendo, ¿entendés? por eso estoy diciendo, porque hay mucha gente, como recién expresó Jan, que quiere que venga para que se termine todo esto, pero no porque lo estoy esperando su venida como algo que va a consumar el estar con la persona de él, participar de lo que él es, lo que hizo por mí. No, porque aparte, No, Raúl, ¿viste, Raúl? Claramente es así. No solo uno como uno se sabe que es perdonado por gracia, ¿no? Ujú. Que eso es a mí lo que me enamora de Dios, es que Él A mí también. me ha perdonado sin que yo lo busque, sin que yo lo merezca. Y eso me atrae a mí, Sí, a mí también. ¿me entendés? Sí, sí. A mí no me interesa vivir... No ves especulación en la relación con Dios. No. Sí, Dios no tiene ningún tipo de especulación. No, y a mí tampoco, Walter, no me interesa vivir por la eternidad para ir a un río de cristal o para... No, a mí lo que me interesa y lo que no me hace feliz es voy a vivir eternamente por vivir. No, a mí lo que me agrada es poder ver a mi Salvador, que eso es lo que y preguntarle con él, hablar con él. Las otras cosas, el mar de cristal, el árbol de vida, es consecuencia. Pero lo que uno quiere es eso, estar con tu Salvador. Y bueno, pero pues Es que esa relación tiene que ver con que mira, Raúl la otra vez leía un versículo que a mí me cayó como agua fresca. Esta es la vida eterna, decía Jesús mientras estaba en tierra, que te conozcan A ti. La vida eterna es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos por naturaleza enemigos de Dios. Nacimos como hijos de Satanás y permanecemos en ese estado hasta que Dios, por convicción y persuasión, porque nos va persuadiendo en el tiempo de que Él no es un traidor, por eso vos tenés la necesidad de conocerlo, y por eso yo tengo la necesidad de conocer a Jesús, porque te das cuenta que no es un traidor, que no es un tipo que va a estar aun cuando hagas iba a decir otra palabra, pero esto es radio, cuando hagas la macana más grande que te puedas imaginar, el perdón está en pie. Por eso, perdóname, Néstor, por eso el conocimiento de Dios y la salvación es para todo, para el que nombra a Jesús y para el que no lo nombra, porque es una relación de intimidad que el Espíritu Santo, el Padre y Jesucristo establecen con el pecador para decirle, quédate en paz, porque yo he hecho la paz con Cristo, y esa paz es tuya, y ni siquiera los ángeles no caídos te la pueden quitar. Claro, por eso yo decía de que si bien lo que decía Néstor en el anhelo de él, pero vos sabés que yo quería expresar de que hay gente que no cree ni piensa eso, y sin embargo para él también es el reino de los cielos. O sea, que uno viva así es maravilloso. Sí. Yo me acuerdo, nosotros pertenecemos de alguna forma a una iglesia y lo que se nos ha enseñado, yo pensaba en eso. Lo que se nos ha enseñado es, hay que ir y predicar la segunda venida de Cristo, hay que ir y predicar la segunda venida de Cristo. Y uno se te incorporó en tu vida que vos solamente querés vivir eternamente porque no va a haber enfermedad, porque allá no vas a... No va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber angustia. Inconscientemente se te incorporó un deseo egoísta también. Bueno, de hecho, mira, qué sé yo escucho a mis hermanos evangélicos y hablaba el otro día con una hermana evangélica y ella me decía, no estoy esperando el arrebatamiento. Y yo dudé durante un segundo de decirle, Flori, vos querés ser feliz vos nada más. Está bien, era una conversación particular en un ámbito subjetivo donde yo le ponía nada más que eso, esa pregunta. Pero yo digo, hermanos, primero que no es bíblico el arrebatamiento, no existe. Y ella citaba a los 500 que resucitaron con Jesús, que son las primicias. Acá hemos hablado bastante de ese tema en el santuario. Pero no existe, y sin embargo vos fijate cuál es el concepto del religioso. Yo quiero ser arrebatado, o los adventistas, yo quiero vivir en el mundo de cristal que se va a vivir en el cielo. Pará, y Dios es hoy. Dios es hoy. Hoy es la felicidad. Yo pensaba en nuestro pueblo adventista, ¿por qué? Porque nosotros tres
los que estamos acá, yo de ya no conozco tanto tu experiencia personal dentro del adventismo, pero mi experiencia personal es cuando yo descubrí el Evangelio, quería que mis hermanos adventistas fueran felices, de ahora en más. Hoy voy a empezar a vivir la vida eterna y vivir día a día. Y me daba cuenta que esa felicidad la vivía yo, pero el resto no, el resto quería vivir en el mundo de cristal. Entonces es un conflicto que los creyentes tenemos en esta tierra. ¿Por qué? Porque aun cuando hablamos de la naturaleza humana, que es pecadora, que cree y no cree, también tenemos estos conflictos. Y la verdad que es un problema porque se genera confusión en cuanto a la salvación. Y la salvación es un hecho garantizado por el que la dio, que murió en la cruz. Y es un hecho más allá de lo que cualquiera pueda comprender, entender, científica, filosóficamente. Es un hecho. Aparte, vos sabés que vos, cuando hablaste de arrebatamiento, yo me remito a lo que... Vos podés interpretar una parte, la otra parte, pero si no hay contradicciones dentro de la palabra de Dios. ¿Por qué digo? En el Apocalipsis dice esto. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes. Estamos hablando de la segunda vuelta del Señor. Está hablando de Jesús, ¿no? Está hablando de la persona de Jesús. De la persona de Jesús. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Entonces claramente estás hablando de la segunda venida. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. O sea que acá, viste, él está diciendo que todo ojo lo verá. Aparte, en Mateo o también... sea, no es que lo va a ver uno y después otro y después... Acá dice... Habla de un mismo momento... Viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando dice todo ojo, ¿qué dice? Todo el mundo. Claro. No hay manera de poder interpretar otra cosa. Entonces, otros pasajes que pueden llevarnos a confusión... Yo miro esto y digo, pero entonces la Biblia no se contradice. Yo quería leer, hablando con respecto a lo que vos comentabas y comentaba Walter, ¿no? Por eso la necesidad que uno tiene, ¿no? De compartir las verdades de la palabra del Señor, que hoy muchas veces la verdad puede sonar extraña y no tan verdad, ¿no? Porque uno se ha llenado en todo este tiempo de doctrina, de malas enseñanzas con respecto a la segunda venida del Señor. Y ¿qué pasa con aquellas personas que han muerto? Quería leer en el libro de Tesalonicense, la primera carta, en el capítulo 4, versículo 13, que Pablo manda a... Digamos, esto era una iglesia que se estaba formando fuera de Israel. Tesalonicense era una provincia... Tesalónica, era una provincia griega, ¿no? Que ahí había mucha confusión también, y era una iglesia que se estaba... Esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lee, seguí el otro versículo. Dice: luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Bueno, acá esta palabra, de acá se agarran para decir que va a haber un arrebatamiento. Porque dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahora vos fíjate que dice de que va a haber una resurrección de muertos. Y va a haber los muertos que murieron creyendo en el Señor, esperando, ellos van a ser las primicias, los primicias primeros. Van a ser llevados con Jesús. Primero, dice, luego los que viven
los que viven lo que están viendo y que creen en el Señor, esos van a ser arrebatados. Sí, porque también lo podríamos detenernos cuando dice que el Señor venga, y porque se ve que acá había una confusión en la iglesia de Tesalónica. Y ahora también. No se sabía Ahora también, claro. No se sabía qué pasaba con los hermanos que morían. Entonces, si nosotros tenemos la teoría, ¿no?, de que una persona cuando muere actualmente ahora, ¿no?, Sí. se va para el cielo O al infierno. o al infierno, ¿no?, a disfrutar O a padecer. o a padecer. Bueno, en este texto se responden infinidad de cosas, pero fundamentalmente algo que el Señor Jesús permanentemente tenía a discurrir con los discípulos y los disciplinaba y les hablaba al respecto de esto, es el cuándo. Claro, por eso ¿Cuándo en tiempo? Sí, Néstor, perdóname. Por eso quiere decir, si una persona va cuando muere, ¿no?, por una enfermedad, por lo que sea, se va para un lado o para el otro, si se va a disfrutar o se va a condenación, ¿cómo Dios lo va a resucitar otra vez? Si yo tengo esa teoría que me voy a un lado, ¿no?, es contradictorio con lo que dice la palabra de Dios. Bueno, está bien, pero yo te entiendo y me alegra que vos puedas tratar de poder... Es como que Dios te resucite y te... Sí, pero vos lo decís leyendo la palabra de Dios porque vos lo crees. Sí. El tema es que yo me pongo en el lugar de que aquel que no cree y no sabe, que ha recibido en el tiempo información o mala información de que, qué pasa con los muertos. Deformación. Deformación. Entonces, esas personas, ellos tienen conocimiento de que hay un cielo y un infierno. Nunca leyeron la palabra de Dios. No saben lo que Dios dice. Por tradición, Por tradición. y por naturaleza y por tradición creen que hay un cielo Ahora, y un infierno. bien. Porque dice que Un castigo y Está bien, no, pero es que está clarísimo. la palabra de Dios es clarísima. Es clarísima. Yo me gustaría Bueno, dale. a la persona que está escuchando, ¿no?, que la palabra dice de Dios, cuando venga el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán. Recién ahí dice que resucitarán primero. Claro, no es que resucitaron y van a estar en... No. No, es más, mira, Dios es tan abierto al respecto de las cosas, porque lo podría haber limitado a Pablo. Él podría haber intervenido y decirle, no, mira, no escribas, Pablo, que vos vas a estar, porque vos no vas a estar cuando el Señor Jesús vuelva. Porque Pablo pone acá, y nosotros, que estamos vivos, asistiremos al evento. Y Pablo ya está muerto. No, él hablaba como Pero, tiempo presente para... Claro, pero ¿entendés lo que te digo? Dios es tan abierto, tan amplio, que permite que nosotros... Yo creo que en realidad, mira, hoy lo pensaba a la mañana, ¿no? Dios en realidad es el único demócrata del mundo. Y hay infinidad de casos en la Biblia. Israel tenía rey, ¿no? Antes de que empezaran los reinados terrenales en Israel. ¿Cuál era el rey de Israel? ¿El rey de Israel? Sí. ¿Cuál era, audiencia, cuál era el rey de Israel? Samuel. No, el pueblo, Dios mismo. Dios mismo era el rey. Y sin embargo un día le dicen a Samuel, en concilio, en congreso, le dicen, mirá, queremos tener un rey como tienen todas las otras naciones. Y Dios le dicen a Samuel, Samuel consulta con Dios y Dios le dice, mirá, yo soy el rey de Israel, ¿quieren otro rey? Decirles que si, está bien, bueno, acepto, pero decirles que van a tener estos problemas. Y de hecho empezaron a tener infinidad de problemas el pueblo de Dios, por elegir un rey carnal, un rey pecador. Es absolutamente demócrata Dios, porque deja que el hombre se exprese como tal. ¿Para qué? Para que uno vea su condición y por persuasión de Dios, o porque Dios sabe, conoce mi necesidad, nos instruye y nos plantea la vida de otra manera, para que nosotros entendamos que la única posibilidad de vida concreta es Dios. Cuando se habla de la venida del Señor Jesús, también existen confusiones. ¿Por qué? Nosotros podríamos decir, bueno, en un camino lógico de la fe podríamos decir, primero hay que creer que Jesús vino a este mundo. Si queremos establecer un camino lógico, primero tenés que creer en Jesús, que vino, y que ese Jesús es Dios, y que es un hombre como cualquiera de nosotros, salvo que es el Hijo de Dios.
Dicho todo esto, recién tengo que creer que lo mataron, que murió en cruz, que resucitó y que decidió en su corazón volver. Con todas estas cosas, ahí podemos recién empezar a hablar de que Él va a volver. Si lo creemos. En términos de fe, ahora en el camino práctico vos te das cuenta que esa fe es débil. Por eso la promesa es lo más Bueno, pero por sustancial, la promesa de la persona de Dios. Bueno, pero la promesa, vos fíjate cómo se tergiversa. Porque estamos hablando, y recién dijimos, estábamos hablando de eso que dicen del arrebatamiento, ¿no? Claro, en general, en la confusión que hay con respecto con las personas que parten, ¿no? Y con la venida del Señor, creo que y gran confusión lamentablemente sale del núcleo cristiano, ¿no? Enseñando cosas que de un texto bíblico se hace una religión. Bueno, pero Néstor, nosotros yo creo que uno debiera leerlo, presentarlo y dejar que cada uno analice y vea por sus propios medios si es así o no es así. Nosotros no, creo que por lo menos yo no tengo intención, viste, de decirle al otro que está equivocado o que se fije. Yo me remito a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, y Jesús lo dijo, no lo dijo un apóstol, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Son palabras de Jesús. En el libro de Mateo 24 dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Palabra de Jesús, ¿eh? ¿24 qué es? 24. 24. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ya se los dije antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el desierto, en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea que reafirma, el Señor anticipa y reafirma lo que después dice en Apocalipsis. Exactamente. Que todo ojo le verá. Que todo ojo le verá. Es clarísimo. Entonces, yo puedo... vos estás haciendo una aclaración de los muertos. Yo estoy haciendo una aclaración de la venida de Jesús. Que en las dos hay confusión. Entonces, yo leo esto y digo, esto dice la palabra de Dios. Entonces, yo me agarro de lo que Jesús dice, que viene como se muestra a todo el mundo. Entonces, ¿qué dicen los medios? Los medios dicen que va a haber un arrebatamiento misterioso, qué sé yo, así lo dicen. Yo, bueno, ¿dónde lo dice? Bueno, me puedo aferrar a eso. No, porque acá Pablo lo dice. Bueno, entonces vamos a empezar a pelear a ver si Jesús tiene razón o Pablo. Pero el tema pasa por esto, porque yo pueda ir y verlo por mis propios ojos. Porque lamentablemente, viste, los medios de comunicación hoy día, en la parte social, tergiversan las cosas y la realidad. Entonces nosotros, lo que decimos, o lo que yo digo, es que vayamos por nuestra propia cuenta y leamos ahí. Y si vamos y no leemos, también tenemos que tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer su obra. Crea, mejor dicho, a ver si quiero ser claro en esto. El que estuvo en la cruz no vio, no participó, no se gozó. Sin embargo, cuando al final le dijo, Señor, yo quiero estar con vos, listo, ya está, vení, vas a estar conmigo, porque Él lo deseó y lo quiso así. Y entonces no pasa por teología, no pasa si yo por doctrina o conocimiento, sino pasa por lo que el Señor es. Entonces, es muy bueno que nosotros tengamos en claro esto que estás presentando, Néstor. Es muy bueno porque nos va a traer tranquilidad. Nos va a traer mucha tranquilidad saber que los muertos están muertos y están durmiendo y van a ser. Es buenísimo eso. No, clarísimo, ¿sabes? El otro día miraba, hay un programa en Estados Unidos que se llama El Medium, un muchacho jovencito, ¿viste? ¿Cómo se llama? El Medium. Supuestamente un muchacho jovencito. Y a él acuden grandes artistas conocidos. Y él supuestamente le hace hablar a un muerto con los familiares, ¿no? Diciendo, mira, me dijo esto, que hagas esto, lo otro. Y la gente que ha perdido ese familiar se pone nostálgico y queda cautivado por lo
Yo creo que por eso es bueno también aclarar estas cosas, ¿viste? El engaño está. Es todo un tema. Y si el engaño está es por algo, ¿viste? Sí, claro que sí. Es todo un tema. ¿Qué sé yo? Una persona muy querida fue a ver a un religioso a la India y materializó a la persona de mi abuelo. Y vos decís, ¿cómo hizo? Y qué sé yo cómo hizo. No sé, yo eso en ese terreno no entro, tengo miedo. De verdad, tengo miedo. Pero ella vino diciéndole lo que dijo. ¿Cómo al que cree eso lo vas a convencer? Por eso es extraño, viste, que hasta nuestro Señor diga, miren, ya no se puede hacer nada por esta gente, porque esta gente, más, les doy ese poder engañoso para que crean en eso, porque ya no tienen retorno. Mira, Es locura, pero bueno, viste. La otra vez estaba hablando con mi hijo, ¿no? Darío, y hace como 4 meses había perdido el hijo, el bebé de él, ¿viste? Y pudo comprarse un auto usado lindo, ¿no? Y, ¿viste? Yo cuando miro a mis hijos y lo miro ya sé. Y lo miraba él cuando tiene algo adentro, está con la mirada así, se mueve para todos lados. Y yo trataba de decirle, qué lindo, hijo, el auto que tenés, le digo. Y él me dice, papá, yo nunca más voy a ser feliz, me dice. Nunca más. Por más que tenga esto y lo otro. Y uno como padre, viste, lo peor que te puede pasar como padre es no tener respuesta o no poder consolar a tu hijo. Te sentís nada. Lo único que hice lo abracé, ¿no? Porque él me decía, yo tenga papá lo que tenga, nunca más voy a ser feliz. Yo sabía que apuntaba por la pérdida del hijo. Y después, bueno, por gracia de Dios, yo le digo, mirá, hijo, habrá pasado 2 horas, ¿no? Por una cosa y la otra. Digo, Dios tiene un tiempo determinado en la eternidad donde Él te va a explicar. Cuando Él dice, y Dios enjuagará las lágrimas Él se va a sentar con vos y te va a explicar, le digo. ¿Me entendés? Y esa es la esperanza que yo tengo. ¿Me entendés? Por eso es necesario hablar de estas cosas. Porque hay un engaño y la pérdida de un ser querido deja un vacío. Que después poder tener coche, poder tener casa, poder tener un montón, pero nunca va a llenar ese vacío de la pérdida de un ser querido. Por eso uno cree y anhela en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el anhelo también es de que otra persona puedan creer, pero como dice la palabra de Dios. En Tesalonicenses vuelve a decir lo mismo Pablo vuelve a escribir otra carta y le dice a la iglesia. ¿Dónde estás leyendo? Segunda ahora. Segunda. Capítulo 2, versículo 1. Se ve que la misma inquietud Pablo le vuelve a escribir y le dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acá está hablando, dice que antes que el Señor venga va a haber una apostasía total, y gran parte del pueblo creyente, y se manifieste el hombre de pecado, dice. Por eso que uno hace mucho hincapié en la confusión que hay, pues la confusión te lleva a perdición. Claramente es así, Néstor. Viste, pero en realidad lo que nos está pasando en la mesa, y entiendo yo, me parece a mí, es la impotencia, es revivir la impotencia de querer decirle a otro. ¿Viste cuando vos te gusta algo y querés compartirlo con otro y el otro
No lo quiere. No lo- Claro, uno puede saber, ¿sabe por qué, Walter? Porque yo el otro día asistí a la iglesia y pasaba un hermano a agradecer y decía, Dios me mostró en este momento y me habló que yo no tengo que juzgar a la persona que no conozco. Y yo estaba sentado y te digo, y quería pasar, viste, no sé si aclarar, no sé, pero hay cosas que a mí viste, me levantan, viste. ¿Por qué? Porque ese pensamiento le hace mal al hermano y le hace mal a la persona que está escuchando. Después salimos, hablamos, digo, hermano, ¿sabes qué? Le digo, uno no tiene que juzgar ni al que conoce ni al que no conoce, porque hay sangre redentora por eso. Y a veces nosotros le hacemos decir cosas a Dios o que Dios me está enseñando cosas que Él no me enseña. Y le hacemos un maestro mentiroso a Dios. Bueno, por ejemplo, si queremos hablar de doctrina o de un ejemplo de un pecador creyente, Pablo dice, yo no conozco a nadie fuera de Cristo. A todo el mundo él decía que lo veía en Cristo Jesús. Ojalá quiera Dios, Dios quiere, voy a ser más exacto, Dios quiere que mi sentimiento como pecador sea ese, ver al que amo, al que odio, a todos en Cristo. Porque en Cristo toda persona es salva, es redimida, no existe otro nombre. Pero bueno, viste, eso es un ideal. Por eso en esta mesa nosotros revivimos el deseo de la impotencia, o mejor dicho, no el deseo de la impotencia, sino revivimos la impotencia del deseo de querer contarle de nuestro Salvador a alguien y que ese alguien o no lo vea por ignorancia o por conciencia perturbada o por lo que fuere, lo niegue. Walter, ¿podemos pasar al aire? Un oyente pidió, viste, que refrescáramos los pasajes que estuvimos leyendo. Sí, a ver. Mateo 24 al 27. Ajá. Apocalipsis 1, versos 7 y 8. Después leímos Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Y después segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Ya se está terminando y quiero dejar un pensamiento. Lo bueno que, por lo menos eso lo hablo desde mí, ¿no? Que todos y cada uno de nosotros tenemos distintas visiones de lo que es el Señor, cómo es. Yo he aprendido y estoy aprendiendo de que, porque en su palabra lo dice, de que yo no voy a heredar la nueva tierra porque estuve leyendo la palabra de Dios y ahí lo descubrí, sino porque Él me descubrió a mí. Y me descubrió no con la palabra de Dios, sino con su palabra. O sea, cuando digo palabra de Dios, con la Biblia. Sino me descubrió con su palabra, hablando. Nosotros lamentablemente siempre tenemos, por lo menos lo que yo digo, siempre nos remitimos a lo que dice la palabra, como si Dios, Padre, Jesús, obrara por este medio nada más. Como si el escrito fuera Dios. Exactamente. Y el Señor tiene, no una, 10.000 formas de hablarnos. Claro, lo tenemos en el ejemplo de cuando se le presentó con el burro de a Balaam. Es más, la palabra de Dios dice, cuando venga, dice, voy a decirle a mis cabritos, apartarlos. Y cuando dice eso, dice, bueno, porque vos estuviste en la iglesia, porque vos leíste, porque vos conocés. No, le dijo, porque tuve hambre y me diste de comer. O sea que, ¿qué quiero decir? Que es muy bueno en esto lo que vos decís, que es bueno aclarar. Y doctrinalmente es fundamental. No sé si es fundamental. Vos. Por eso estoy diciendo, para mí, porque por eso te estoy diciendo, por eso te digo, de que para Dios no es, porque si fuera doctrina, Dios no es una doctrina, es una persona. Entonces, ya te acabo de decir, viste, se manifiesta con un burro. Y que el burro no le habló de doctrina. No, yo quiero ver a dónde vas vos, viste, porque hay... Pero el Señor tiene 1000 formas para hacernos ver la verdad. 1000 formas. Por eso te digo, es muy bueno
Es buenísimo que nosotros podamos ver la palabra, interpretarla, leerla y verla. Es muy bueno, pero no es la salvación, porque yo no me voy a salvar por doctrina. No me voy a salvar por doctrina. Me voy a salvar porque el Señor es bueno, me quiere, me ama y me busca con su... Y me va a decir, bueno, pero ¿estudiaste los pasajes que están ahí? ¿Vos leíste la doctrina? Eso es mi pensamiento y mi forma de verlo. Y cada uno de los dos tiene su forma. Por eso el ladrón en la cruz tenía su forma. El que lee, no lee, está... Y sí, si no, no sería Dios. De hecho, bueno, nos estamos yendo. La verdad que espero que ustedes vibren la discusión como algo positivo. Porque, no digo vibren, la escuchen como algo positivo, porque miren ustedes, en el cielo va a haber gente que diga, ¿quién es este? Y el Señor se va a acercar y Él mismo les va a explicar. Porque en definitiva, ¿cuál es la condición para entrar al cielo? ¿Cuál es la condición para entrar al cielo? Amigo, hermano, ser pecador. No dice que... No, entonces los pecadores llegaremos al cielo. Algunos creeremos conocer a Jesús y lo conoceremos ahí. Ahí le vamos a ver cara a cara. Amigos, quédense en paz. Néstor, Raúl, quedémonos en paz. Jan, quedémonos en paz. Gracias, Andrés. Hasta la semana próxima con este tema. Buen Chao. comienzo de año. Buen comienzo de año, buen comienzo.